Si una persona me dice, joder, mira que es difícil encontrar pareja, ¿no? ¿Tú qué respondes? Bueno, es que queda muy bien el intro, en verdad. Pues hola, esta es la intro. Em, entonces, ¿por qué es tan difícil buscar parejas siendo gay, ¿no? En plan, yo creo que todo el mundo nos hemos hecho esa pregunta en algún momento de nuestras vidas. Realmente es algo como muy complicado de explicar, pero que no es simplemente por culpa individual, me refiero. Creo que también es importante, no solo en el mundo gay, sino en el mundo general en el que vivimos hoy en día, em, que sepamos que también hay ciertas estructuras sociales que nos hacen comportarnos y nos dan tendencias a comportarnos de ciertas maneras, ¿no? Y creo que sobre todo es importante entender que hoy en día vivimos en un mundo relacional que es completamente mercantil, me refiero. Hemos llegado a tal punto en el que valoramos a todas las personas de una manera pues cuantificable, ¿no? Una manera objetiva, a lo mejor de repente. Cuando realmente, pues, nadie te tiene que medir para ser, para tener un vínculo contigo. No me refiero simplemente a afectivo, sexual, de amistad, de cualquier manera. Nadie te tiene que medir de ninguna manera, ¿no? Estamos muy acostumbrados a lo mejor a medirnos de manera transaccional, de manera que tú, a mí, me aportas algo y si no me aportas, pues aparta. Pero eso realmente es un discurso dañino, aislante e individualista. Porque el punto de tener vínculos y de crear comunidad no hace falta que haya una aportación intrínseca, cuantificable, objetiva. Es una tontería como una casa. Muchas veces lo que más nos va a ayudar o lo que simplemente necesitamos es compañía. Ya está. Me refiero, bajar a tomar algo con tus amigas, a contar simplemente tus penas, tus dramas, tus pensamientos, lo que se te venga a la maldita cabeza en ese día, sin que tu amiga sea psicóloga, sin que tu amiga te dé las mejores lecciones de tu vida, sin que... No hace falta absolutamente nada más. Simplemente una amiga que... Pues una palmada en la espalda. Punto. Me refiero, no tiene que tener ninguna intención más allá, me refiero. Así que, en el día de hoy vamos a hablar sobre cómo sobrevivir, ¿no? Al mundo gay, cómo sobrevivir estando soltero y entender por qué realmente nos cuesta tanto y tenemos la percepción de cuesta muchísimo más pues encontrar una pareja siendo un mariconcillo en vez de ser, pues obviamente, una persona heteronormativa, ¿no? Sin embargo, quiero recalcar que tampoco es que esté mucho mejor el mercado en el mundo heterosexual. Por lo tanto, este es un vídeo simplemente para todas las personas que tengan que lidiar con hombres. Es decir, lesbianas, estáis de suerte, aunque vuestro mundo tampoco sea el mejor, pero bueno, average experience lesbian, Chapel Roan, ¿no? Y esas cosas. No, pero me refiero, hoy vamos a explicar, pues eso, son estructuras que seguramente se den tanto en el mundo heterosexual como en el mundo gay, porque tenemos todos un vínculo que son la masculinidad, que son los hombres. Entonces tenemos que luchar con varias cosas, aparte ya de todo lo que es pues encontrar una pareja, ¿no? Encontrar a una persona con la que vas a crear un vínculo y aún encima intentar crecer como dos personas que sois completamente distintas y tenéis que encajar en ciertas cosas y en ciertas pautas y encontrar ciertos puntos intermedios o simplemente aceptar ciertas cosas, aceptar diferencias, etcétera, ¿no? Pues todo esto se complica mucho más, ¿no? En nuestro mundo o en el mundo simplemente de los... voy a decir, a lo mejor, ¿cómo puedo llamar al mundo heterosexual y gay a la vez? No sé, gilipollas, la gente que le gusta a los chicos y ya está, que es lo que somos, ¿no? Pues ya está. Así que pues nada, quiero empezar sobre todo diciendo un par de cosas. Este vídeo no es evidencia científica empírica máxima en el sentido de no es un trabajo de fin de grado, ni de fin de máster, ni es un trabajo, ni es un artículo, ni nada. No está revisado por pares como tal, me refiero... he hecho mi investigación, he acudido a bases de datos, he visto, pues obviamente me he gastado mi tiempo en saber cómo está el panorama, qué dice la ciencia en cuanto a psicología, sexología y demás. He hecho miles de búsquedas en este sentido para tener una idea sobre, pues, este tema que me gustaría tocar, ¿no? Entonces, va a ser un vídeo donde seguramente mucha gente vaya a decir, puede que llegue a un punto donde diga la gente, ya lo sabía, porque es como lógico en cierta parte, y luego va a llegar otro punto donde la gente dirá, me parece fatal que todo se reduzca a esto, en plan que no pasa nada si yo, pues yo qué sé, me gusta el estilo en el que vivo hoy en día y no sé qué, no tiene nada de malo si a mí me hace bien, y lo entiendo. Pero quiero dejar claro una cosa, tu opinión de cuanto a tu vida me la suda.
Ya está. O sea, me refiero. Estos son datos sobre investigaciones, artículos y demás sobre el comportamiento humano. Y obviamente, pues una opinión tuya de una persona que no tiene ni idea de cómo funciona el comportamiento humano no tiene nada que ver con este vídeo. Que no quita que en tu vida y en tu mundo y en lo que sea tu historia, lo que hagas, pues efectivamente te venga bien y es lo que hace falta, ¿no? Lo difícil de la psicología es que es una ciencia que necesita ser lo suficientemente, pues, general para que entréis todos en esta historia, ¿no? O por ejemplo, en este tema de hoy, y que podáis entenderlo de ciertas maneras en plan, qué pautas, qué cosas os afectan o no os afectan, porque tampoco os tiene que afectar todo, pero también entender de dónde venimos, a dónde vamos y todo el rollo, ¿no? Pero luego la psicología es una ciencia lo suficientemente individualista para adaptarse a cada caso. Entonces, cada caso va a ser único y especial porque cada uno tenéis una historia única y a pesar de tener muchos factores en común, tampoco es que salgamos todos como pues copias de copias de copias, me refiero. Tenéis cada uno pensamientos, vidas únicas y todo el rollo y tenéis vuestras variables que os llevan a, pues, a ciertas cosas, ¿no? Entonces, esto es de manera muy general, es una manera crítica y es una crítica a la estructura en la que vivimos hoy en día. Basada en evidencia, quiero repetir, solo que, bueno, no me toméis a mí como el foco de tal, investigad sobre ello, contrastadlo si tenéis, pues, datos para contrastar, que eso siempre está, pues, muy bien, benefician a todos y todo el rollo, ¿no? ¿Y qué más quería decir? No lo sé, no se me ha olvidado, pues nada, eso. Sí, que todo este vídeo al final es una crítica sobre todo para beneficio de todos, me refiero. Es verdad que vivimos en una cultura pues que se ha tomado muy disidente en muchas cosas, porque hemos sido innovadores en muchas otras cosas que al final han beneficiado luego a todo el público general, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como persona que vive en esta cultura y como persona que la ha experimentado, creo que se nos está yendo un poco de las manos ciertas cosas y creo que deberíamos enfocarnos en otras cosas para seguir mejorando nuestra cultura como tal. No de manera autoexigente, no de manera en plan los gays tienen que ser perfectos, nada de eso, simplemente porque me preocupa el bienestar de pues, las personas de mi colectivo y me gustaría prevenir ciertas problemáticas que he vivido o que han vivido otra gente y que pues reporta ciertas personas para que sea siempre pues un lugar no perfecto, obviamente, pero lo mejor posible siempre. Por tanto, es verdad que seguramente se vaya a criticar este modelo en el que vivimos hoy en día, sí, lo voy a hacer, para que podamos ampliar nuestro modelo de vida, nuestras formas de vivir, nuestras formas de convivir y no quedarnos en una única vía, que a veces es la sensación que tenemos y todo el rollo, ¿no? Esto va a ser un tema muy complicado, como podéis ver, porque ni siquiera soy capaz de hacer una introducción de pequeño inciso, va a haber muchísimas cosas, ¿no? Porque es que es un tema con muchísimas, o sea, es un tema con muchísimas capas, demasiadas variables y que luego cada uno se lo va a tomar como se lo quiera tomar. Así que pues nada, empiezo. Vuelvo a recalcar, esta es una hipótesis que tengo yo y que siempre me ha corroído por la cabeza. Siempre he pensado que uno de los grandes problemas por los que me parece tan complicado ser gay como tal, vincularte con otra persona y todo el rollo, cualquier persona que se vincule con un hombre, es por el tema de la masculinidad. Me refiero, siempre me ha chirriado muchísimo la mirada masculina en absolutamente todo. No sé por qué razón, nunca a mí en mi vida me ha llamado tanto el hecho de ser hombre. Me refiero, creo que también tiene que ver con que desde muy pequeño he sido rechazado ya por todos los hombres. Me refiero yo, es que a lo mejor ya con 5 años, en plan, por ahí, en esas fechas de infantil, yo solo estaba rodeado de mujeres todo el rato, me refiero. No jugaba al fútbol, no me interesaba absolutamente nada. Estaba literalmente con otro amigo mío jugando a las Wings, me refiero. Me daba absolutamente igual. No me interesaba nada. Y creo que desde ese momento, pues, es verdad que ya se me rechazó como hombre, ¿sabéis? Me refiero saliendo ya de la estructura social, del discurso social, de lo que es ser un tío, de cómo debes hacer las cosas. Entonces, ningún hombre ha tenido nunca interés en mí, en el sentido de amistad, nunca se me ha visto como otro hombre. Y obviamente, pues eso luego tiene sus consecuencias, sus burlas y todo lo que tú quieras, pero me refiero, nunca he estado dentro de esa masculinidad, ¿no? Entonces, nunca
yo creo que no he adquirido tanto ese discurso, pero bueno, que de alguna que otra forma sí lo he adquirido, me refiero. No es la única vía, obviamente, la social, porque al final este discurso se perpetúa, perdón, absolutamente todo lo que vemos, me refiero, pelis, series, libros, publicidad, todo lo que consumas, todo lo que veas, otros tíos que veas cómo actúa el amigo de tal, no sé qué. Aprendemos por observación muchísimas veces y sobre todo teniendo un discurso interno de tú eres un tío, tienes que funcionar de estas maneras y ves como todo un grupo colectivo de tíos funciona de esas maneras y quien no funciona de esa manera pues está expulsado. Supuestamente es el peor castigo que le puede pasar a un tío, ¿no? Por tanto, es como una manada de lobos constantemente. Así me lo explicaba mi primera psicóloga, en verdad. Es una manada de lobos constantemente, se funciona muy parecido a una manada de lobos. Y eso es la vida del ser masculino, la verdad. Fun fact, que puedo decir, mi primera psicóloga me decía que tenía cerebro de mujer porque no racionalizaba ni pensaba de manera como cualquier tío, me refiero, que le daba mucha importancia a todo lo emocional, no sé cuántos, tal, en plan... Vale, tía. Para que me entendáis mejor, desde que somos bien pequeños, como he dicho, pues solemos adquirir ciertos discursos. Nosotros funcionamos muchas veces en base a ciertos discursos que interiorizamos de que nos ponen ciertas expectativas, nos ponen ciertos patrones, nos ponen ciertas cosas que debemos hacer, ¿no? Como discursos que al final nos dicen, pues eres un niño de tantos años, por lo tanto tienes que jugar al fútbol, por lo tanto tienes que tal, ¿no? No es que una profesora venga y te diga, los niños con los niños, las niñas con las niñas, no, me refiero, lo vas viendo, se va perpetuando solo, me refiero, va ocurriendo y cada interacción que tienes te va recordando quién eres, ¿no? Cuál es tu papel social, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, a mí lo que me pasaba era que soy un tío y me acuerdo cuando me cambié de instituto y yo pues no juego al fútbol, soy amigo de niñas de toda la vida y todo lo que sea, ya etiqueta de maricón, etiqueta de tú eres gay, ¿verdad? Yo es que no sé, amor, no sé qué es ser gay, juego al... no jugaba nada, en plan, lo único que hacía era jugar con las Wings, con mis muñecas, en plan, tengo una Nancy, sí. ¿Qué quieres de mí? En plan, no sé qué coño me estás contando, me gusta el chisme. ¿Y qué? ¿A quién no le gusta el chisme? Y pues entonces como que lo que es el contexto ya te va como poniendo en su lugar también, ¿no? Incluso a veces... tienes como tu oportunidad de entrar en cuanto a temas masculinos, ¿no? Y de ahí también suele surgir mucho la presión en cuanto a si te sales de ese grupo, pues te vamos a ridiculizar, nos vamos a reír de ti, no sé qué. Entonces, también creo que es importante porque entendemos mucho cuando hablamos de masculinidad, lo mítico de masculinidad tóxica, hombres podéis llorar, no sé qué, en plan, dejaos de tonterías, ¿no? Pero creo que no entendemos muy bien qué es el discurso de la masculinidad tradicional muchas veces y qué impacto tiene verdaderamente en nuestras vidas. Porque sí, ser gay muchas veces implica tener, pues, una deconstrucción de muchas cosas, ¿no? Te deconstruyes con muchos aprendizajes, sabes que la vida, pues, no es ni blanca ni negra, es una gama de grises, todo lo que tú quieras, que hay muchas cosas que puedes hacer y que pensabas que no, tal. Pero muchas veces pensamos que hemos construido una subcultura, ¿no? Es que no sé si llamarla subcultura, cultura gay, la verdad, que alguien me corrija en cuanto a en términos de sociología. De manera que es súper deconstruida, ¿no? Que en cierta parte lo es, obviamente, y que hay todo tipo de libertad en cuanto a la diversidad y todo el rollo, no lo quita nadie, pero la masculinidad tradicional no se ha ido. Me refiero, los roles de género no los hemos eliminado como tal. Y es una... Yo creo que es querer taparse los ojos voluntariamente, como hacen muchas personas que luego dicen, generación de cristal, no sé cuántos, por nuestra parte, cuando hablamos de estos temas y pensamos que, pues, que no pasa nada, en plan, son tonterías, no sé qué, os pasáis de too woke moments. Pero es verdad. Sobre todo porque existen diferencias, sobre todo en cuanto a cultura lesbiana, cultura gay, por ejemplo, ¿no? Yo creo que no hace falta ser un experto, no hace falta que yo os lo explique todo. Pero ya simplemente por el hecho de, como vemos, por ejemplo, las relaciones sexuales. Yo creo que, obviamente, cada rol ha tenido su historia detrás y todo el rollo, y hemos acabado, pues, formando dos subculturas donde, en vez de estar los roles contrarios, es decir, hombre y mujer, contrariamente, ahora hemos creado subculturas donde estamos dos personas con el mismo rol, ¿no? Y de ahí surge luego todo el rollo que voy a explicar más adelante. Entonces, volviendo a la masculinidad creo que es interesante entenderla también cómo nos afecta en cuanto a nuestra cultura gay.
Entonces, entendido como masculinidad hegemónica, los hombres se les socializa bajo el mandato de premiar la invulnerabilidad, premiar la autosuficiencia y el control emocional. Entonces, estamos hablando de por qué nos resulta tan difícil encontrar pareja en estos días y en esta cultura y siendo gay. Entonces, si ya partimos de una base donde tenemos un discurso interno donde al final, pues para encontrar una pareja sólida tú lo que necesitas es, pues obviamente, ser vulnerable, estamos viendo que hay gente que está aprendiendo a no serlo, ¿no? Es como, vamos a verlo todo desde la manera de lo que llevamos en la mochila, ¿vale? Luego cada uno lo puede manifestar como le dé la gana, pero cada uno lleva en su mochila, pues, al final, estos aprendizajes, estos discursos de no ser vulnerable, no ser tal, no ser no sé qué, no sé cuántos. Por lo tanto, me parece importante, o sea, voy a señalar, perdón, dónde lo podemos ver más o menos esta masculinidad hegemónica, más allá del típico, podéis llorar, no sé qué, tal. Entonces, por ejemplo, para ser hombre, ¿no? Hay que ser competente. ¿Y cómo se demuestra que un hombre es competente? De toda la vida, la masculinidad tradicional, para que un hombre sea competente es a través del sexo. Y el sexo es una forma de validarnos, o sea, validar tu estatus. Yo o sea, todo esto al final es mi opinión, todo esto es mi hipótesis y todo esto es lo que yo voy sacando. No hay un consenso en cuanto a este tema. Por ejemplo, quería comentar que en el libro de Cristo Casas, de Maricas Malas, es un librazo, está genial, es una Biblia, en plan, os lo recomiendo a todos, pero lo que me pasa muchas veces es lo que me pasa con absolutamente todo el tema de ser gay, de esta sobrevaloración del sexo, me refiero. Cristo Casas incluso hace una crítica en cuanto al feminismo, de la visión que tiene sobre el sexo, no sé cuántos tal, pero es que a mí me chocan siempre, en plan, no llego a estar del todo de acuerdo con esas críticas que suelen hacer, porque sí, el sexo casual, por ejemplo, es necesario en nuestra vida, pero necesario como una necesidad psicológica, biológica, no lo es, me refiero. Creo que se nos olvida muchas veces de dónde viene también esa necesidad, porque me parece incluso, o sea, aquí también entra luego en juego la represión de la mujer, que todo el deseo de la mujer ha estado siempre muy callado, todo el rollo, no sé cuántos, pero me refiero, somos seres sociales y todas estas leyes que nos ponemos en cuanto al sexo es importante, el sexo no es importante, realmente luego simplemente pues es más individual que otra cosa, en plan, según la historia de cada uno. ¿Quiere decir que es malo? ¿Quiere decir que es bueno? No, pero quiere decir que el sexo a veces sí que funciona como una validación de estatus y eso sí que deberíamos tener cuidado, efectivamente. Lo hablaba en Twitter también contestando al tweet este de... no sé si visteis una entrevista con Jonan Wirgo y Jedet, donde justamente Jedet mencionaba el rollo de, es que a mí lo de los gays esto que quedéis con un tío como si fuese Globo, pedís una pizza, no sé cuántos, pues me da asco, no sé qué, obviamente con el tono de Jedet. Jedet. Y mucha gente como que estaba muy ofendida con ese tema y es como, es la misma discusión de siempre. El sexo como concepto en cuanto a casual, sin compromiso y tal, todo ok. Ahora, y lo que muchas investigaciones reclaman es que lo utilizamos mal, que se critica mucho la forma en la que nos vinculamos de esas maneras, pero porque no nos damos cuenta es que estamos siendo atravesados tanto por el patriarcado como por el capitalismo. Y realmente cuando se hablan de estas cosas es como pereza, dramática, loca, no sé cuántos. O incluso cuando yo hablo de este tema, tampoco es la primera vez que alguien me llama en plan Cristiano Ronaldo. Entonces, pues, no soy cristiano siquiera y pues obviamente puedo tener valores cristianos o lo que sea por la sociedad en la que vivimos, tía, pero no me considero, la verdad, para nada. Pero bueno, creo que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que es parte del discurso de ser hombre, lo vemos incluso cómo se relacionan los hombres luego con las relaciones, con los tíos y todo el rollo. Entonces, estamos hablando ya de que partimos de otra base, con que vemos a la otra persona deshumanizada en el sentido de esa persona me va a dar a mí validación, me va a ver, o sea, me va a hacer ver como deseable, voy a tener cierto estatus y voy a poder, pues, gozármelo. Otra cosa que también está es el rollo de la jerarquía de roles en el mundo gay, donde pues hemos adaptado un poco las dinámicas de dominante y subyugado de toda la vida del patriarcado a los mismos gays, ¿no? Incluso nosotros lo que hacemos más bien con el tema de ser activo, ser pasivo, no sé cuántos, pues tiene obviamente pues, muchas vías y muchas formas de expresión. Por ejemplo, gente que rechaza la versatilidad porque quiere ser activo, dominante, no sé qué, porque se siente a gusto desde esa postura, porque reafirma su idea de ser masculino, de ser hombre, ¿no?
y tienen feminidad, la feminidad como algo asqueroso, no sé qué, y que es misoginia interiorizada, porque ser gay no te quita la misoginia, y ser gay no te hace ser una persona cuerda de la cabeza. Entonces, creo que todo este discurso que había de antaño, obviamente, de los primeros movimientos de ser antisistema, anti-obrero, o sea, anti-obreros no, superobreros, no sé cuántos tal, anti-roles de género, pues obviamente se nos está tapando un poco y creo que es importante que volvamos a tener estas discusiones, estos debates, en plan, a volver a cuestionarnos estas cosas, porque al final la masculinidad no tiene absolutamente nada bueno que aportarnos, me refiero, nos encierran en ciertas cárceles y volvemos a las mismas cárceles que antes, me refiero, siendo una cultura donde los roles de género no juegan con nosotros, la adaptamos, ¿sabes? Los procesos de socialización es tremendo. Por eso os recomiendo el libro de Cristo Casas, que habla mucho de estas cosas y demás. También tenemos el tema de que el hombre debe ser productivo siempre, debe ser siempre el que haga todo, ¿no? Y en el mundo gay también lo podemos ver, por ejemplo, en casos de el cuerpo, ¿no? La cultura del gimnasio y temas luego de vigorexia, etcétera. Porque hay mucha gente que, ya hemos hablado en varios podcasts sobre el tema de que sobrecompensa la autoestima en el sentido de o sea, no la autoestima, sobrecompensa el hecho de ser gay, de alguna manera. Al final, ser gay desde algún momento de tu vida ha sido criminalizado, recriminado, se te ha alejado por ello, etcétera, etcétera, etcétera. Lo has visto como un error y lo interiorizas como tal. Por lo tanto, la gente luego tiende a sobrecompensar esa falla siendo el mejor en algo y aportando algo a la gente. Repito, todo esto tiene que ver al final también que nos relacionamos de una manera transaccional. Entonces, es verdad que siendo útil para ciertas personas, como que nos zafamos, ¿no? En plan, siendo el mejor en tal, no sé qué, no sé cuántos, por lo menos hay gente que luego me va a ver mejor, ¿no? O me va a valorar o lo que sea. Eh, y repito, el punto de tener vínculos, de tener relaciones, jamás va a ser el poder aportar algo. El punto de tener relaciones es el acompañamiento porque te gusta estar con esa persona, porque tenéis cosas en común, a lo mejor, por lo que sea, simplemente es el acompañamiento. Y es verdad que ser gay, pues obviamente es muy duro, pero no debemos caer siempre en la trampa y debemos aceptar que simplemente, pues, no tiene nada que ver con nosotros, pues su puto problema y que efectivamente va a haber gente que te vaya a querer por quién eres a día de hoy. Y no hace falta que te exijas tanto todo el rato. Esto también luego está muy ligado con todo el tema de la meritocracia, bla, 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 que también nos atraviesa a todos, ¿no? Pero ya está. Volviendo al tema de la productividad y sobre todo al tema del cuerpo. Hay una cosa curiosa en tema del cuerpo que es que, obviamente, una manera de defendernos es ser lo más masculino posible, ¿no? Entrar al juego y ser lo más masculino. ¿Por qué? Hablamos de que los hombres son como lobos, funcionan como manada, y siempre pues hay un lobo alfa, ¿no? Un lobo macho, lo que sea. Pero claro, ¿esto qué quiere decir? Pues que funciona con la misma ley de siempre, el más fuerte. Entonces, quien es más fuerte, más respeto tiene. También el más deseable es el más fuerte. No sé si me vais pillando el rollo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que obviamente entendiendo luego en el mundo en el que vivimos con este mercado relacional y demás, tener un cuerpo que impone, en el sentido de el más hegemónico, más musculado, más alto, más fuerte, más lo que sea, pues te va a imponer respeto junto a otros hombres que pues luego al final se van a ver inferiores a tu lado, etcétera, ¿no? Es una armadura visual muchas veces nuestro cuerpo y tenemos bastante cultura sobre ello en el sentido de utilizarla como tal, pero por obvias razones de que nos ha servido a lo largo de la historia como para también defendernos y estar viviendo una vida, ¿no? Solo que a veces estas conductas, como, o sea, estas conductas sociales, estas tradiciones, por así llamarlo, que heredamos los nuevos gays, los modernos, como que ya no tienen esa función que tenían antes, ¿no? Y se quedan, pues obviamente, de otra manera y ahora mismo con el mundo en el que vivimos ya no funciona tanto como esa armadura, que puede seguir funcionando en algunos casos, no digo que no, sino que ahora estamos entrando todos en el tema de la vigorexia en el gimnasio, de que el gimnasio, pues todo el mundo puede ir al gimnasio si quieres, no sé qué, y si te esfuerzas, tal, pero no por defenderte simplemente, sino por entrar al juego de ser válido en el mercado relacional, ser visto por otras personas, porque estamos tan acostumbrados a tener cuerpos y cuerpos y cuerpos cada vez más exóticos o hegemónicos o sorprendentes que dejamos de lado todo el tema del cuerpo en cuanto a deseo, en cuanto a sensaciones, en cuanto a lo que es simplemente importante del cuerpo, que es tener un cuerpo que funcione de aquella manera.
Y por último, quería hablar de la autosuficiencia, que muchas veces lo que muchos hombres no entienden es que la masculinidad lo que hace es volverte alexitímico en cierta manera. Me refiero, alexitimia es la incapacidad de describir tus emociones, de describir tus sentimientos. Me refiero, como que la psicoeducación no ha llegado nunca a lo que es ser hombre. Las mujeres siempre se las han llamado locas, dramáticas, porque están muy conectadas con el mundo emocional, siempre lo han estado en el sentido de porque se les ha forzado también en torno a ello. Eh, pero es una gran ventaja saber tus emociones y saber cómo funcionan tus emociones. Y siguiendo todos estos discursos de masculinidad y demás, nos estamos enfrascando, o sea, nos estamos volviendo tontos, con todo el respeto a la gente que me escuche, voluntariamente, en cierta parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de autosuficiente así, de esta alexitimia que nos produce, puede ser, por ejemplo, que cuando te llegue una relación y tengas que ser vulnerable en la relación, pues evites discusiones, no entiendas el comportamiento de tu pareja, actúes de forma, pues, egoísta, o aparentemente egoísta, que seas emocionalmente inestable, etcétera. Me refiero, y nosotros como gays no tenemos una cultura que tampoco siga vinculada a lo emocional, lo que me sorprende, porque si somos al final personas que nos hemos deconstruido tanto, ¿por qué no nos hemos deconstruido luego en estos aspectos? Que quiero decir, sí que hay gente que está desconstruida en estos aspectos. O también a veces pienso que hay gente que como que quiere estar dentro de una relación por lo que supone ser gay hoy en día, pero nos lo han como prohibido, ¿no? Y como que es una manera también de validarnos al final. En fin, cosas, muchas cosas. Entonces, pues eso. Por ejemplo, también otro ejemplo de alexitimia en estos casos de autosuficiencia y tal, que tienes que valerte por ti mismo, pero a lo mejor pues necesitas un abrazo, necesitas una palmadita en la espalda, necesitas simplemente, pues a eso me refiero con lo de llorar, expresar tus emociones, me refiero, tienen una gran virtud, las emociones tienen una función y si no entendemos cómo funcionan o no tenemos un mínimo contacto con ellas, no nos permitimos sentir, realmente estamos enfocados a sufrir el resto de nuestras vidas. Y aún encima estamos hablando de un discurso que cuando sufres te lo tienes que callar porque no debes mostrarlo, ¿sabes? Entonces, con esto termino el punto de la masculinidad, pero creo que todos hemos visto que no hay nada positivo que sacar, ¿no? Entonces, me parece muy curioso, pues eso de que no estamos aún a día de hoy casi conectados con nuestras partes emocionales, no tenemos tampoco estructuras en cuanto a ello, ¿no? Es verdad que ahora se está llevando un poco el tema de, pues, clubs LGBT, no sé cuántos, tal, etcétera, y obviamente espero y creo que todo esto mejore en su momento. Pero actualmente las estructuras que vivimos de ser gay, si os dais cuenta, todas están enfocadas a lo mismo, me refiero. Por ejemplo, el tema de las aplicaciones de citas, de tener de tener una dinámica mucho más exagerada en cuanto a aquí te pillo, aquí te cojo. Nunca interesarnos por la persona que conocemos, no interesarnos a lo mejor por otras cosas, etcétera. En plan, es curioso, ¿no? El segundo punto que tengo, que obviamente pues tiene algo que ver y es todo el tema de la lógica del mercado, el capital sexual. No quiero repetirlo porque lo he hablado en muchos capítulos estos temas. Me refiero, nos tratamos como mercancías, estáis hasta el coño de escuchar que nos tratamos como mercancías, que estar en una aplicación de citas es de todo menos factible muchas veces porque estás condicionado por el mejor swipe, ¿no? En plan que siempre va a venir un hombre mejor, siempre va a venir alguien mejor, etcétera, ¿no? Pero creo que en torno a todo esto, el punto es de que vivimos en una estructura competitiva. Vivimos en una estructura donde no se permite la vulnerabilidad en ningún momento. Vivimos en una estructura que se castiga incluso la vulnerabilidad algunas veces. Se toma nuestro colectivo como ese espacio donde, por ejemplo, se deberían dar estos aprendizajes contrarios, ¿no? Y entender que no tenemos que competir unos con otros, entender que podemos ser vulnerables, podemos estar en contacto con otras personas sin necesidad de que sean útiles para nuestra vida, pero sin embargo encontramos estructuras donde se vuelve a repetir los mismos patrones de roles de género con todos estos temas de la estructura competitiva, etcétera, etcétera, etcétera. Así que
em, sobre todo es interesante el punto en el que vemos como, según, esperad un momento, ¿cómo se llama esta socióloga? Eva H, no, se llama Eva y Youth, y otros terapeutas contextuales que hablaban de que hemos aceptado que el no deberle nunca nada a nadie tampoco, me refiero, no debemos esforzarnos por los demás. Entonces, estamos en tiempos, la verdad, que aterran un poco, en el sentido de perdemos esa compañía, perdemos esa comunidad, me refiero, seguimos estos discursos de lo que se espera de nosotros, ¿no? Pero que realmente, no sé, son bastante desoladores, son bastante solitarios. La verdad, no me apetece un puto cagao vivir solo, ni con una sola persona. En plan, quiero vivir con mis amigos cerca, quiero que en el edificio por lo menos conocer a mis vecinas, que mis vecinas puedan tomarse un café conmigo porque seremos amigos en algún momento. No sé si me entendéis. El siguiente punto, creo que es el punto al final de todo, en cierta parte. Esto va a ser como el punto que mantiene todo lo que hemos hablado. Todas estas estructuras que beben pues, del capitalismo, del patriarcado, y que realmente pues, nos complica la vida a la hora de pues, buscar pareja. Entonces, creo que es necesario que hablemos de lo que. O sea, de que vivimos en una sociedad que se hipersexualiza constantemente. Y nosotros, sobre todo, más. Pero sobre todo también creo que es interesante, según los estudios, que existe una hipersexualización como anestesia. Es decir, en un entorno donde el sexo casual es muy accesible, a veces se utiliza el encuentro sexual como un mecanismo de defensa para evitar la intimidad emocional. Es relativamente fácil encontrar sexo, pero el sexo usado como anestesia para la soledad no construye cimientos para una relación. Es decir, es estar tapando con una tirita una necesidad biológica que es tener una comunidad, tener acompañantes, tener relaciones profundas con la gente a corto plazo, pero a largo plazo simplemente nos aislamos más y más. Entonces, al estar en el mundo gay, tan centrado en la gratificación inmediata, los espacios para conocerse desde otros lugares, como por ejemplo pueden ser de una manera, pues a lo mejor intelectual, compartiendo ideas, compartiendo profesión o lo que sea, a nivel afectivo o a nivel cotidiano, son proporcionalmente menores al mundo heterosexual, cosa que todo el mundo sabe, pero me refiero, no veo nada en plan de. No sé si me entenderéis en este punto, no veo ninguna intención como de que suceda, me refiero. Hablamos mucho en redes sociales de conquistar espacios, no sé cuántos, tal, y es verdad que es importante, pero frustra mucho. Me refiero, yo entiendo que es cansino ser gay, yo entiendo que es muy cansino ser gay. Toda tu vida desaprendiendo ciertas cosas, toda tu vida condenado a repensar las cosas muchas veces. Y entiendo que a veces incluso te jode en el sentido de, pues jolín, hasta las cosas que me gustan a veces están mal o a lo mejor debería hacerlas de otra forma. Entiendo la frustración y entiendo que es cansino. Obviamente todo esto, por ejemplo, todo este vídeo que te metas por el culo, no tienes que coger y empezar mañana a cambiarlo todo radicalmente porque te vas a frustrar aún más. Este vídeo simplemente es para que cojas ideas, para que entiendas un poco en la situación en la que vives. Si te motiva a dar cambios y cambiar ciertas partes de cómo te relacionas y tal, me parece perfecto. No tienes que hacerlas todas, no tienes que construir un listado de cómo ser un mejor gay. No existe de esa forma. Pero lo que sí que es importante es que luego al final entendamos que el discurso que hay que traspasar va de esta mano y va de este tirón. Y que poco a poco la gente irá pues viendo y experimentando e irá comprobando que sí, pues hay mucho más beneficio más allá de todo esto. Porque nuestro problema es que estamos únicamente metidos en un tipo de espacio social donde la cosificación está muy presente constantemente y es como la única forma en la que nos socializamos entre nosotros. Tus primeros contactos, los primeros contactos de la mayoría de los gays es a través de Grindr, que Grindr, digáis lo que digáis, me da absolutamente igual, que sí tendrá su función para ciertas personas perfecta, en plan óptima, pero que no es ideal y no es la función que debería tener para un niño de 15 años, 16, 14, incluso de repente. Me refiero, 18, me da igual. Hay gente que lo toma como la única vía en muchas de sus ciudades como para poder conectar con otra gente gay, como para hacer amigos incluso, que es lo que mucha gente quiere cuando entra a la app muchas veces. Pero entended que es una aplicación que al final pues es adictiva, no sé cuánto, y nos lleva a lo mismo y reperpetúa todo lo que llevamos viendo. Entonces, creo que estamos también dejando de lado lo que es la cosificación. Creo que estamos normalizando mucho la cosificación y el impacto que tiene. Lo hemos visto y lo hemos vivido tanto que nos da igual, ¿sabéis? Aunque nos afecte de alguna manera o
esté muy de pasada, ¿sabes? O incluso podemos ser capaces de construir resiliencia frente a la cosificación. En el sentido de que ya llega un punto que ni nos afecta. Esto es lo que hay, lo acepto y juego y punto. Y ya está. Estemos a gusto o no lo estemos, no quiere decir que sea lo ideal. Porque entonces volvemos a lo mismo, nos encerramos en esta única vía de pues socializar con otras personas y no es para todos y es importante que entendamos que tenemos que expandir nuestras formas de vincularnos. El punto de todo, el punto más negativo de ser gay, el punto más problemático de ser gay es ese, que solo tenemos una vía que está basada en la sexualización, la cosificación y el daño que nos produce y las consecuencias de la masculinidad, del patriarcado y el capitalismo. Y estamos un poco adormecidos en este sentido. Debemos volver a hablar de estas cosas. Necesitamos señalarlo. Necesitamos expresar... Uy, que se me cae el micro. Necesitamos expresarlo. Yo creo que es importante. Entonces, quiero dedicar lo que queda de vídeo a hablar de la cosificación, cómo funciona y para que entendáis por qué se debe a la masculinidad tradicional al final. Quiero aquí meter también, porque yo no sé si lo habéis visto, Maspalomas. Yo no entendí esa peli. O sea, ganadora de Goya, muy bien, actor revelación, todo el rollo, me parece perfecto. Yo no entiendo de teatro y todo el rollo. Yo vengo a hablar del discurso de Maspalomas, porque a mí se me vendió con la idea de que Maspalomas está para enseñar la realidad, pues, de un señor mayor que todavía pues tiene ganas de tener sexo. Un señor que quiere vivir la vida. Me parece ok, me parece perfecto, tía. Ole tú. Pero yo no vi a un señor de repente viviendo su mejor vida, pero porque tal, me refiero. Yo lo que veo es un señor verde, un señor verde, me refiero. Veo a una persona muy egoísta, veo a una persona completamente mala en muchos aspectos. El inicio de la película es, para los que queráis verlo o no, el inicio simplemente me deja ya perturbado. Empieza con una sesión de cruising, todo el rollo, vale, ok, le gusta, en plan será su rollo, vale, perfecto. Habla de que ha estado toda su vida escondido, entendemos el punto, luego ha estado toda su otra media vida de relación y la media que le queda o más o menos que quiere vivirlo explorando ese máximo. Todo ok, todo perfecto. Y luego hay un salto hacia un bar. Ya para empezar, me jode el hecho de que en un bar de ambiente, todo el rollo, por ejemplo, los camareros pues son dos twinkas, ¿no? Mira, yo me enfadé. O sea, son dos twinkas que en plan actúan de manera de como actuaban antes las mujeres en los bares, rollo, en plan, no sé cómo se llaman las noches de las chicas estas de noche y todo el rollo, en plan de sí, no sé qué, no sé cuánto, tal, ay, papacito, no sé qué, en plan, sexualizados máximos, no sé cuánto, y es que, de verdad, no me entra en la puta cabeza, en plan, llámame la policía de la diversión o lo que queráis, pero me refiero, ¿me estás diciendo que yo he estado toda mi vida conociendo lo que han pasado mis amigas, todo el rollo del feminismo, todo el rollo de por qué tal, no sé cuántos, y de repente me dices que la cultura gay hay estas cosas, me refiero, en plan, somos tan sumamente subnormales de coger y repetir lo mismo, en plan, cansa, tío, en plan, me puto cansa, y además, en plan, pues es eso, rollo, el señor como, tal, de eso se hacen como amigos, en plan, y las twinkas camareras como que son sus amigos, y luego se van al orgullo juntos, no sé cuántos, y dices, vale, ok, y de hecho, hay un discurso donde está diciendo el joven en plan, bueno, pero estamos todas rodeadas aquí de amigas, no sé cuántos, tal, qué divertido, jiji, jaja, y el tío le entra. Y él le dice el twinko, ¿qué haces? Y el señor explota en colores, el tío. Le empieza a llamar loca, dramática, no sé cuándo, se enfada máximo, rollo se ofende. Entonces me refiero, creo que esto es como epítome del mundo gay. En plan, es la representación clara de lo que no tiene que ser el mundo gay en ese sentido. Me refiero... no sé, o sea, genuinamente ha sido una película que es que no hubo ningún tipo de evolución en cuanto al personaje, más que mínima. No entendí un cagao realmente lo que quieren demostrar. Me refiero, es un señor que está cacheando todo el día, pero me refiero, el punto importante, está cacheando todo el día de manera que se la suda todo. Me refiero, estamos viendo movimientos por parte de las mujeres, las feministas, sobre todo siendo muy críticas en cuanto a las relaciones, los límites en las relaciones, siendo muy críticas con la cosificación y el daño que hace, lo permisivos que luego se creen muchos hombres. Y luego me estás diciendo que de repente se enseña una peli
donde literalmente es que es un guarro, tía, en plan, me aburro, en plan, me da asco genuinamente. Y en plan, me la vendes como una película, en plan, qué bonita, tal, no sé qué. Yo no entendí la peli. Si alguien me la puede explicar, que me la explique, pero genuinamente me parece o sea, me parece un soponcio. En fin, por eso me parece interesante hablar de este punto, ¿vale? En cuanto al tema de la cosificación y todo el rollo. Entonces, creo que vamos a empezar simplemente con una pequeña definición de la cosificación, que es tratar a una persona como un objeto o una cosa, despojándola de su dignidad, su autonomía, sus sentimientos y su complejidad. En lugar de ver a alguien, se ve a un algo que sirve para un fin. Volvemos otra vez a las relaciones transaccionales. Según los estudios de género y la psicología que hemos analizado, así opera la cosificación en el mundo gay y su relación con la masculinidad. Entonces, ¿el entorno gay cosifica a otros gays? Sí. O sea, creo que es más que obvio en ese sentido. Y no entiendo por qué no hablamos tanto de este tema como tal. Lo podéis ver hasta en Twitter, me refiero. Cómo hay tantísimas cuentas de OnlyFans. Me refiero. Cómo hay tantos discursos. Pero en plan, presentes me refiero yo qué sé, en podcast, en series, no en series, en plan, o en ciertas entrevistas que invitan a mujeres feministas a hablar del tema, no sé qué, y a criticarlo y que no es necesario todo el rollo. Pero claro, luego vemos que, o sea, que hay una cantidad de gays consumiendo OnlyFans, tío, en plan, me parece tremendo en ese sentido, ¿no? La investigación sugiere que el entorno gay actual, especialmente el mediado por aplicaciones digitales, ha creado lo que Adam Isaiah Green llama campos sexuales. En estos campos las personas no se encuentran como sujetos, sino como poseedores de capital sexual. Aquí entra todo el tema otra vez de la competitividad. Al existir una jerarquía de deseabilidad, los hombres que están arriba, los más hegemónicos, según la cultura y todo el rollo, son los que consumen luego a los que están abajo y los que están intentando luego, los que están más arriba, luchar por quién es más deseable, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, vernos a todos como un trofeo. Hostia, esto, la autoestima está dañadísima, me refiero. No me podéis decir que está bien. No se puede enfocar. Si tu autoestima es una mesa de 3 patas y las 3 patas están enfocadas a lo mismo, es que necesitamos tocar césped, chicos. O sea, salid a la calle, dejaros de los discursos de todo el mundo puede ser gym. O sea, estoy hasta el coño, genuinamente, de los discursos del gym. Estoy hasta al coño, tío. O sea, a veces me salen unas mierdas. Me salió ayer un tuit del tema en plan de todo el mundo puede, no sé qué, no sé cuánto. En plan, no tenéis ni puta idea de cómo funciona la motivación. No hace falta. Hacer deporte está genial para la salud física. Sí, te previene y te da un envejecimiento buenísimo y te quita un montón de problemas. Pero no está bien ir al gym 6 días por semana. Estamos tontos. Todo el mundo contando macronutrientes, micronutrientes. Me estáis tocando el pelo, tío. En plan, me estáis volviendo locas, me refiero. Sí, todo el mundo puede hacer deporte, pero el gym no es divertido para absolutamente nadie. Me refiero, yo, por ejemplo, encuentro un momento de paz y ya está. Sé que no es divertido, yo lo hago, no me cuesta, porque a mí no me cuesta y me lo paso bien, incluso simplemente estando solo, porque es como un momento para mí. Pero obviamente no lo puedes comparar luego, pues por ejemplo, hacer deporte con otra gente. En plan, los deportes son mucho más divertidos que cualquier puto gym, pero estamos entrando todos en una cultura no de ir al gym. El gym es como el nuevo trabajo que le tienes que dedicar otra media vida tuya y encima para conseguir un cuerpo, porque estamos inflando a todos una percepción de la belleza y de los cuerpos que si no, no eres suficiente. Pero me estáis tomando el pelo, estamos tontos, tías. En plan, vamos a ver, por favor. O sea, ¿de verdad creéis que es tan sumamente importante tener un cuerpo estético? ¿Tú trabajas como modelo? ¿Tú trabajas con algo enfocado en tu cuerpo? No. Te relacionas luego con gente y tal, no sé cuántos. Vale. Si el punto de tener un cuerpo es simplemente porque luego quieres tener más sexo, entonces a lo mejor deberíamos revisar por qué necesitas tener más sexo. A lo mejor necesitas validarte a través del sexo. Sí. Entonces, ¿crees que es la única manera de validarte? Pues yo creo que no. No tienes como un grupo de amigos muy grande, no tienes cosas buenas que también presentar a la sociedad. Yo os digo, por ejemplo, yo entiendo el punto de que muchas veces luego hay gente que dice que la gente se sexualiza, pero porque yo creo que es verdad, nos sexualizamos. Que luego cada uno se sexualiza, se le sale el coño y no pasa nada. Lo que sí que me pasa es que me parece también preocupante como luego no vemos a dónde vamos. Por ejemplo, en tema de redes sociales, vuelvo a Twitter. En Twitter, yo creo que no hay gay que no tenga 10.000 seguidores que no sea a través de sus fotos muchas veces. A menos que sea luego alguien pues que haga contenido, haga lo que sea y sea interesante de cualquier otra manera. Porque también es otra manera de validarte, pero hacemos muchas veces a través del sexo. En plan, que no pasa nada. No es tampoco aquí, no has ido a bombardear ningún país, me refiero.
Pero sí que la lectura que tenemos socialmente da asco, me refiero. Estamos todos siendo instrumentados constantemente. Y esto no es para castigar a nadie, es para que simplemente nos demos cuenta de lo que estamos haciendo y por dónde vamos. Yo, por ejemplo, os puedo comentar que yo hace ya 3, 4 años, diría incluso 3 o 2, subía muchas más fotos de mi cuerpo, me preocupaba mucho más por mi aspecto físico, hay fotos mías sin camiseta por muchas partes, no sé qué, no sé cuánto. Desde que empecé a hacer contenido, apenas subo fotos, veo que puedo subir lo que me dé absolutamente la gana y creo que es algo que no entendemos en redes sociales, de que son vuestras redes sociales, que luego podéis hacer lo que os dé la gana, obviamente, y todo el rollo, pero que somos mucho más que 2 tetas, somos mucho más que 2 bíceps, somos mucho más, chicos, de verdad. Y si lo único que habéis tenido en vuestra vida ha sido pues relaciones sexuales simplemente con gente que está buenísima, no sé cuánto, y que está fuerte, no sé cuánto, me juego una mano, me juego esta manita a que ha sido los peores polvos de vuestra vida o han sido polvos aburridísimos, tío. En plan, creo que la calidad, en plan, volviendo a ese tema, frente a la cantidad, es que es más que real. Cuando empiezas a entender que luego tus relaciones sexuales no son para aceptarte, no son para validarte, son un juego donde tú y la otra persona estáis en un constante y hay como mucho más detrás, yo creo que es lo mejor. Bueno, lo creo yo y lo cree la ciencia, porque luego, pues, en otro capítulo hablaré de todo esto, pero es por donde hay que tirar, ¿vale? Volviendo al tema de la cosificación. Me he ido por las ramas. ¿Se debe a la masculinidad tradicional? Según los estudios, absolutamente. Absolutamente. La masculinidad hegemónica es el motor principal de esta cosificación por varias razones. Primero, el miedo a lo femenino, la vulnerabilidad y todo lo que hemos hablado. La masculinidad tradicional enseña que los sentimientos, la ternura y la conexión profunda son pues, cosas de mujeres, son para dramáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y como sabemos, para reafirmarse como hombres de verdad o simplemente como hombre tú, no es que alguien te diga, eres un hombre de verdad por tirarte a 3, no, es que tú, como un tío social, estás viendo que para reafirmarte como una persona de valor, voy a decirlo así mejor, necesitas tener cuanta más relaciones mejor. Entonces muchos gays repudian la parte emocional en cuanto al sexo y si no hay emoción solo queda el cuerpo y si solo queda el cuerpo solo existe cosificación. También tenemos luego el punto del sexo como rendimiento, donde pues el sexo es un deporte o es un logro de poder y el compañero sexual deja de ser un compañero sexual. No es alguien con quien compartir absolutamente nada, sino el escenario donde un hombre pues demuestra tanto que es deseable, tanto que su potencia, tanto que puede por fin desahogarse, desfogarse. Es un objeto de uso. Entonces me refiero, creo que tenemos una visión en ese sentido. Es que me refiero, es que no vamos en visión de túnel, vamos así, tías, en plan, vamos ciegas, vamos toscas, tías, en plan, me aburro, de verdad, me aburro, en plan, a veces lo pienso, o sea, yo creo que ahora en mi proceso de estar soltero, por ejemplo, digo, es que o sea, me renta estar soltero, pero como dijo Badial, en plan, en la canción, creo que es la noticia de ayer, tía, en plan de... Es que me dais absolutamente igual, no quiero absolutamente nadie, en plan, rumba, zumba, todo lo que quiera, en plan, ya está. Prefiero vivir mi vida tranquilamente porque por lo que hay, es que lo que hay, qué aburrido, tío, en plan, no sé, ¿a dónde vamos, chicos, de verdad? Y por último, el concepto de el descarte. Hablamos de la absolvencia del vínculo, como en el mercado sin objeto no es perfecto, deja de darnos placer inmediato, se descarta y se busca el siguiente modelo. También lo podemos traducir en que cuando te aburra la persona, en plan, no le debes nada, como llevamos diciendo en todo este capítulo, no le debes nada a nadie, tú eres lo más, ¿no? Eres lo Mickey Mouse, entonces pues ya, pumba. Todo esto genera una angustia profunda porque todos sabemos que en ese sistema nosotros también somos desechables. Y os voy a decir una cosa. Algo que me pasaba muchas veces a mí, por ejemplo, en este tema de la soltería y tal, creo que lo he comentado varias veces, que llevo mal el rechazo. Y creo que ya sé por qué llevo mal el rechazo. Y llevo mal el rechazo porque siempre pensé que, en términos de este sistema tan objetivo, cuantificable y tal, creía que tenía muchas papeletas para ser escogido por muchas personas. Spoiler, no lo vas a ser, por las razones que sea, da igual. Y aunque no vivamos en este sistema mercantilista y todo el rollo, en plan, no todo el mundo va a querer algo contigo. Y no pasa nada. Y en plan, creo que entender que eres desechable es lo más beneficioso que puedes hacer en tu vida. Nadie te debe nada, nadie debe tenerlo todo lo que te esperas contigo. Al igual que tú rechazas a la gente, la gente te va a rechazar a ti. Y ahora, entenderme otra vez, da igual
lo musculoso que seas, da igual lo guapo que seas, da igual lo buena persona que seas. Nada tiene que ver contigo. Es una decisión de la otra persona. Y aquí es donde quiero hacer mucho hincapié. Valoremos a las otras personas. Tienen una historia, tienen autonomía, toman decisiones. No gira en torno a vosotros. Ya está, no pasa nada. El último punto en cuanto a la cosificación que quiero tratar es el de la anestesia emocional, que es lo más frecuente que luego solemos ver en problemas de hombres gays o quejas de hombres gays, que viene a ser que a la anestesia emocional a veces cosificar al otro es una defensa, porque si no te veo como una persona, no me duele cuando te vas. Y entonces como no nos comprometemos nunca y nunca hay ese vínculo al final, nunca vas a hacer un duelo con ninguna persona porque es que no tienes relaciones reales con nadie. Entonces es una forma de evitar siempre el dolor por ser rechazado en un entorno que ya de por sí es hostil, ya de por sí hay mucho rechazo, etcétera, etcétera, etcétera. También incluso la gente que es capaz de rechazar a otra gente se siente en situaciones de poder porque tiene como eso capital sexual como para poder hacerlo, ¿no? En fin, ¿qué decir? Todo esto es un circo. Entonces vamos a resumir un poco el capítulo de hoy de que la cosificación en el mundo gay es la unión de tanto el patriarcado como del capitalismo. El patriarcado cuando nos dice que los hombres cómo debe de ser con todo lo que hemos visto y el capitalismo que nos dice que todos, incluidos los cuerpos, es un producto de consumo rápido. Entonces, ¿dónde está toda esta solución? Toda la solución debería ser todo lo contrario. Como hemos hablado, sería en cuanto al tema de la sexología positiva y empezar a practicar más las éticas de cuidado. Recuperar la capacidad de ver al otro como un sujeto con historia, miedos, deseos propios, romper con el guión de cualquier tipo de macho, no nos beneficia en absolutamente nada. Dejarnos de estos roles de género y todo el rollo, por favor. Creo que tener modelos relacionales sanos, en el sentido de que, pues esto, en cuanto a la ética del cuidado y demás, alejados de todo lo que llevamos conociendo hasta ahora, porque es verdad que todo esto se ha ido construyendo en base a necesidades de supervivencia en algunas partes, pero también interactuando con todo lo que era la masculinidad del pasado, la tradicional, y cómo ha ido evolucionando y consolidándose y adaptándose a nuestro colectivo. Porque al final estamos en un colectivo donde sí, todo es diverso, hacemos mucha crítica de muchas cosas, pero también vivimos un patriarcado en código gay, básicamente. Y yo creo que esto es un tema muy interesante, me podría explayar como muchísimo más, pero bueno, requiere su investigación, requiere también su reflexión y todo el rollo. También yo creo que es importante que entendáis que la dificultad al final no es que no haya hombres interesados en otros hombres, sino que el entorno social, en plan, fomenta que estemos compitiendo todo el rato, quién es más guapo, quién es más masculino, no sé qué, no sé cuánto, que tengamos luego morbos de ciertas maneras, que seamos muy rígidos con esos morbos, no salgamos de ahí, en plan, rechacemos a una persona que pensaba que porque es alto y musculoso va a ser súper masculino y de repente pues tiene pluma, ¡ah, qué asco, me voy! No, en plan, es importante también romper con esos moldes, romper con esos patrones, me refiero, si ya estamos en un momento donde lo que es la individualidad y el aislamiento es el pan de cada día, si sigues jugando así, te vas a quedar sola, tía. En plan, eso es un problema. Cuando no eres capaz de ser lo suficientemente flexible como para ver a una persona, conocer a una persona y solo lo único que ves es un montón de estereotipos, un montón de expectativas impuestas por la sociedad dentro de ti que tú sigues manteniendo y que no quieres romper. Porque obviamente entiendo que no quiera romper porque genera incomodidad, es incómodo intentar romper cosas que hemos aprendido y hemos visto durante tanto tiempo, pero es necesario desarrollar ese pensamiento, esa flexibilidad. Somos personas, no somos morbos, no somos absolutamente nadie de ninguna de tus series favoritas, nadie es Nick and Charlie de Heartstopper, absolutamente nadie es de ninguna película. Dejad de vivir cuentos, dejad de vivir en base a lo que veis y lo que os da morbo. El morbo está muy bien para saber qué es lo que os gusta y lo que no os gusta, pero cuestionaros de dónde vienen esos morbos también y si os limita tanto a la hora de conocer a la gente. Eso es un problema y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, tanto a nivel estructural por los mensajes que damos como a nivel individual por cómo actuamos y qué hacemos. Porque si no, nos vamos a pasar la vida evitando a toda costa lo que no nos gusta. Y amores, la vida es que es así, no hay más. La vida tiene siempre cosas que no te gustan.
y no puedes ir en contra de ello. Es así, punto, acéptalo. Quería leeros una conclusión de uno de los artículos, si no me equivoco, donde las investigaciones sugieren que efectivamente la cultura gay actual enfrenta el desafío de desarticular la influencia de la masculinidad hegemónica y las lógicas neoliberales que transforman los vínculos en transacciones de capital sexual. La mejora de los vínculos pasaría por cuestionar esos estándares de aceptabilidad y fomentar espacios que no dependan del estigma o la exclusión para definir la identidad. Es angustiante porque se nos pide conectar emocionalmente en un entorno que premia la invulnerabilidad y el descarte rápido. La angustia es en realidad una señal de salud. Es tu cabeza diciendo que las lógicas de mercado y el patriarcado no son suficientes para satisfacer la necesidad humana de pertenencia y afecto. Mejorar los vínculos requiere, por tanto, una rebeldía ética, decidir tratar al otro y a uno mismo como un ser humano sagrado y no como una mercancía con fecha de caducidad. Así que creo que hasta aquí no. Para acabar, para rematar, posibles críticas que me podréis hacer porque os veo venir y ya no es la última vez que me lo decís. Primero, que esto es reduccionista. Como me dijo Ice Spice un día en un pedazo de reel que lo podéis buscar. Bueno, no sé si ya estará porque me ha bloqueado. No es reduccionista. Reduce la diversidad de experiencias gays a un solo patrón tóxico, ignorando quienes viven el sexo casual con plenitud. Esta hipótesis identifica tanto tendencias estructurales, heredadas de la masculinidad tradicional, hegemónica, mercado relacional, etc., y no experiencias individuales. Entonces, reconocemos la variabilidad, en este caso, de pues que hay gente que tiene el sexo casual pues sin daño, que le beneficia, todo el rollo, no sé qué, no sé cuántos. Pero tenemos los datos que muestran costes comunes, como son la soledad y la ansiedad, en patrones que son dominantes en nuestro colectivo. Entonces, criticar estos guiones culturales amplía las opciones, no las niega. Otra cosa, que soy un puritano o soy un moralista o lo que sea. ¿Quieres imponer monogamia o abstinencia con un fondo cristiano conservador? ¿O que yo actúo desde una superioridad moral? No sé qué, no sé cuánto. Soy un hombre, en plan, me refiero. Yo también he tenido todos estos aprendizajes. Me he encontrado de cruces con muchas situaciones que he dicho, me odio por ser así, y ese es el punto. No estoy completamente deconstruido porque me va a llevar toda una vida. Son muchas cosas. Y aún encima que luego, pues en el contexto en el que vivo, también se dan. Y en algún momento, pues caeré en ellas. Y en algún momento no. Pero por lo menos me prevengo de ciertas cosas y hago el esfuerzo y investigo y me apetece. Porque yo, como persona que lo está haciendo, me siento más libre, vivo más tranquilo, soy vulnerable, siempre lo he sido y me encanta ser vulnerable. Soy un llorica de toda la vida. ¿Y qué? Me encanta ser vulnerable. También es que no estamos ni moralizando ni prescribiendo modelos, estamos proponiendo una libertad real, en plan, que podamos escoger de muchas maneras. No te estoy diciendo que tengas una relación monógama, es que relaciones monógamas, no monógamas, lo que sea, anarquía relacional, todas necesitan de vínculos profundos, todas requieren de que hagas un esfuerzo por conocer a la persona, por saber cómo se llama la persona. Fíjate tú, qué esfuerzo. Es que no me parece para tanto, sencillamente. Y creo que como que todo el mundo está puesto en ese mundo de, cristianismo tal, por la situación en la que vivimos, pero no tiene nada que ver. Me parece una respuesta muchas veces incluso fácil, me refiero, que en plan, el tweet este de you tell gay guys don't fuck each other y hablan de Stonewall. Puto pela Stonewall, tía. Me importa más la vivienda ahora mismo, ¿vale? Luego, otra crítica de que esto es homofobia o represión, porque estoy patologizando la sexualidad gay al vincularla con trauma o machismo interiorizado, lo que sea. Estoy afirmando todo el rato que el deseo gay es legítimo y todo el rollo, pero estoy criticando continuidades patriarcales, me refiero a esta competitividad, evitación afectiva y demás, que no te va a hacer bien en ningún momento. No vas a ver ningún manual que hable de ello bien. Y esto además daña nuestros contextos, repito. No es que ser gay es malo o que haya gays que están siendo malos, me refiero. Son guiones que hemos heredado y nos limitan y lo que queremos es vivir mejor, cuidar nuestra vida sexual, cuidar nuestra vida vinculativa, relacional. Y ya está. Si queréis un vídeo como con las pautas un poco, hablando de la sexología positiva, la ética del cuidado y demás, para ser un mejor gay. ¡Ay, lo que ha dicho! Tachada. Os lo puedo hacer. ¿Cuándo? No lo sé. Déjame respirar porque creo que es el vídeo que más me ha currado y que más tiempo me ha llevado. En fin, yo espero que os guste, espero que os haya gustado. Por favor, os lo pido. Por favor, os lo pido. Nunca os he pedido nada. Es mentira, os lo pido todos los días, pero es que no me hacéis ni caso. Dadle like, compartidlo. Suscribíos, tía.
En plan, es la única forma que tengo de saber que os gustan las cosas. Me rayo, tía, sí, yo también tengo rumias, lo que sea. Lo intento trabajar, pero de verdad, necesito ver que le estoy sacando provecho, por lo menos, a este esfuerzo, ¿vale? Que la meritocracia exista, por lo menos en mi vida, un poco. Que luego me escribís todos y os gustan un montón las cosas, en plan, y me alegro un montón. Pero espero que me hagáis caso, porque es de verdad, es lo único que pido, rollo, que tenga mérito esto, ¿vale? No sé, y si queréis subir un clip a Twitter y que me cancelen, ya estoy acostumbrado, hacedlo, no me importa. Así que pues nada, eso, espero que os haya gustado, espero haberos motivado en ciertos aspectos, no sé cómo de bien ha quedado el vídeo, ni sé cuánto tiempo llevo grabando. ¿Te imaginas que no he grabado absolutamente nada? Me suicido mismo. No me jodas, ¿eh? No, sí, está grabado. Qué susto. En fin, un besazo y chao Pablo, chao, ¿no? ¿O qué? Venga, bye bye.